Señores, buenos días. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora. Bienvenidos todos a esta jornada de geopolítica. Gracias a los madrugadores. ¿Cuáles madrugadores? Ya son las 8 de la mañana. Hay gente que tiene media jornada de trabajo cumplida, así que gracias a todos y a todas, incluyendo a Jorge de León. Nuestros agradecimientos a todos los geopolíticos, especialmente a aquellos que madrugan y que ya tienen media jornada de contacto con la comunicación y especialmente con programas a través de las diferentes plataformas como Geopolítica, que cada día vamos tratando los temas. Y te acaban de mandar un regalo. Tú sabes que te dije que iba a estar en el lanzamiento del cierre, en el lanzamiento no, en el cierre de la temporada de Tortuga, allá en Miche, y te mandaron tu tortuguita aquí de Promiche, un llaverito de lo más delicado, y para que tú veas, qué bien, una conchita ahí en forma de tortuga, una concha de coco. O sea, todo de una artesana local. No es de que mataron un tortuga, porque ¿en qué estamos? No, es la simbología, porque tú sabes que el pueblo de Miche, la simbología es la tortuga. Dámele las gracias a todos a la artesana y a ti también. A los artesanos y a todo el proceso de Pro Tortuga, Pro Miche, y a todo el Ministerio de Medio Ambiente y a la inversión privada en esta alianza comunitaria, gubernamental y privada. Los inversionistas que están desarrollando una labor. Fue maravilloso ver todos los datos de la cantidad de personas. Mira, ahí tú lo tienes en pantalla, las personas que estuvieron presentes. Ahí estuvimos dándole seguimiento a Pro Tortuga y a Pro Miche, y como somos de los fundadores de ese proceso. Pro Naturaleza. Exactamente. Dale continuidad. Un saludo a todos los que se preocupan por conservar el medio ambiente. El ambiente entero. Sí. Medio ambiente que eso no es medio, eso no puede ser partidocraciamente eso es, dividido. El ambiente completo. Ambiente entero. Oye, hay gente que no le da mucha importancia a eso. ¿Por qué hay que preocuparse por cuidar un lagarto, una tortuguita? En esa cadena. ¿Y por qué hay que estar? Que la gente, el bosque debe ser para que la gente viva del bosque. Bueno, todo sí, es correcto. Es correcto. Y el desarrollo amerita. Pero un equilibrio. El equilibrio. Ahí es que está la clave. No se puede poner en riesgo ninguna especie a expensa de permitir que otra sea beneficiaria. Sí. Y nosotros los humanos, de una manera inteligente, por tener el cerebro más grande que se ha desarrollado dentro de los animales que conviven en esta selva, hemos logrado dominar el arte, la cultura, los deportes, pero sobre todo la sabiduría. Y en ese esquema hemos extinguido a muchas especies de la cadena de las diferentes etapas que tiene el medio ambiente, y eso nos perjudica en última instancia a nosotros. Claro, hay una, se llama la cadena alimenticia o alimentaria, más bien alimenticia, que todas las especies tienen un depredador que está por encima. Nosotros no tenemos a nadie por encima. Sí, tenemos unos cuantos por encima, nosotros mismos. Sí, pero nosotros mismos. Nosotros mismos. Sí, tenemos una clase interna. Por ejemplo, lo que está pasando en Gaza. En Gaza, hay una depredación de humano con humano. Sí, ahí estamos a la par en la cadena alimenticia, sí. Pero ahí no hay un desequilibrio. Y nos matamos sin ingerirlo, porque las otras cadenas nos matamos son sin razón, sin sentido. Simplemente por el odio, el rencor, la maldad, el no ponerse de acuerdo. Pero usted ve esos documentales de la selva, sobre todo en la selva africana, que es donde más se expresan estas manifestaciones del instinto animal. Usted ve que una manada de león se cae atrás a una manada de otros. De ñu, por ejemplo. O de cebra, o cualquiera.
Bueno, matan uno de esos animales y se lo comen. Lo devoran en cuestión. Pero ya, Están todos saciados. sí. Los otros pueden jugar al lado de los leones. Y no le, pellizcarlos, ni lo miran. Ni lo miran, porque es una. El instinto De matar caza, es para comer, Para comer. no más. No como nosotros que matamos por diversión. Y no solamente eso, que somos la única especie animal que le encanta acumular. Acumular comida, acumular riqueza. Señores, dejen la acumulación para otras etapas del subconsciente religioso humano. Otras acumulan también. Otras especies. Las hormigas, por ejemplo, Bueno, y las abejas. te llena la cueva de comida porque viene Un invierno. un temporal de lluvia y ellas cubren y saben que ahí no va a poder salir y entonces deben tener comida y acumulan. Nosotros no, nosotros acumulamos yo tengo 200 millones de pesos En el banco. en el banco. Gran vaina. Y estoy Gran haciendo, vaina. y estoy haciendo otro negocio que me voy a ganar 50 millones. Ajá. Y en tu entorno, Usted lo ¿cuántos niños están Usted lo necesita pasando todo. hambre? O sea, nosotros somos los animales racionales, supuestamente, y demostramos que es lo contrario, somos los irracionales, porque este tipo de manifestación solo se da en los humanos. Por ejemplo, hay ahora mismo una disputa irracional. Días atrás hubo una declaración del doctor Leonel Fernández, o de la Fuerza del Pueblo, no recuerdo bien, creo que fue el propio presidente Fernández, criticaba la cantidad de drogas Que está circulando. está circulando, que llega al país, que la DNC se incauta y bla bla bla, y que no someten a la justicia a los grandes capos del narcotráfico. Que es lo mismo, y valga la digresión, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos agarran a los hispanos, a los negros y a los asiáticos. Envuelto en todos los procesos de droga. Pero en Wall Street nunca ha habido una redada. No, la parte fina de la soga. Nunca agarran a uno que sea un apellido Smith, que sea un apellido, cualquiera de esos apellidos, porque protegen a esos grandes narcotraficantes de los Estados Unidos, que además ellos no dan la cara, como los grandes narcotraficantes, excepto Pablo Escobar y los demás de Colombia, que eran unos idiotas, daban la cara. Pero eran latinoamericanos. Bueno, claro, por eso eran idiotas, por eso hacían exhibiciones, daban la cara. Los grandes de los Estados Unidos no dan la cara y por eso nunca los agarran. Ni cierran un banco grande por lavado, que lavan miles y miles de millones de dólares al año e imputan a los países pequeños porque no hacen gran esfuerzo para controlar el narcotráfico y tienen 35 millones de consumidores que no pueden prescindir de una dosis al día. Bien. Entonces que no se agarre. Entonces viene el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y emite el pasado fin de semana una declaración respondiendo directamente al doctor Leonel Fernández. Y ayer la Fuerza del Pueblo responda con una rueda de prensa de que fue el mando militar y policial y de la DNCD del presidente Fernández, donde estaba el general Aquino, que fue ministro de la Fuerza Armada, el general Rosado Mateo, que fue que sirvió de vocero, que fue el presidente de la Dirección de Control de Drogas, el general Rivera Portes fue jefe del Ejército, el general Campuzano, que también fue jefe del Ejército, el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que fue jefe de la policía, etcétera, etcétera. Y el secretario general de la Fuerza del Pueblo, emplazando al gobierno y a la DNCD a que demuestre la cantidad de droga y los grandes capos, las grandes estructuras de narcotráfico que han sido desmanteladas, etcétera, etcétera. Esa es una discusión, y ahí caigo con el tema de lo racional.
esa es una discusión totalmente irracional. Pero Porque al final, en la gestión del doctor Fernández se combatió muy duro el narcotráfico. Agarraron grandes capos y fueron enviados a los Estados Unidos. En la gestión del presidente Danilo Medina se agregaron grandes operativos y grandes incautaciones de narcotraficantes. En este gobierno se ha dado duro al narcotráfico, pero es una función rutinaria del país, porque hay que politizar esa maldita vaina. Mira, en sentido general, el tema a mí no me apasiona y muy pocas veces de manera pública opino sobre tal, porque en el caso de la droga, el narcotráfico, el lavado de dinero, cada comentario que usted hace sobre eso, usted no sabe a quién está favoreciendo, porque todo ese negocio es oscuro y oculto, y todos de una manera u otra, las autoridades no pueden combatir a un entinglado, a una estructura, a una empresa, a una situación que se da, y es que ellos son más poderosos que los estados porque manejan mayor cantidad de dinero. Y no son más poderosos que los estados. Y es verdad que han aumentado la cantidad de tráfico, como dicen los partidos políticos. Pero ¿por qué han aumentado? Por la cantidad que están atrapando, porque a final de cuentas lo que hay siempre es una componenda entre autoridades y los carteles. ¿Pero y por qué aumenta el tráfico de droga? Porque aumenta la cantidad del tráfico de droga y aumenta la cantidad, porque eso es porcentual. El porciento que permiten que ellos cojan bien, siempre es la misma cantidad, un 10, un 15%. No, pero yo me refiero al efecto final. ¿Por qué aumenta? Porque hay mayor consumo. Exactamente. Es muy sencillo. En términos de comercio tiene que haber un suplidor y un demandante. Si no hay demanda, no hay oferta. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es el mercado de la droga? O porque consumen mucho. Claro. ¿Y por qué los narcotraficantes procuran llevar su cargamento a los Estados Unidos? Porque ahí es que está el gran dinero. Porque tienen mercado. Porque Estados Unidos, por ejemplo, agarra y dice, agarramos qué sé yo cuántas toneladas. ¿Y quién era que la iba a recibir, la iba a importar y la iba a pagar? Porque esa cantidad de dinero, te dicen a ti, esta cuesta 300 millones de dólares. ¿Y qué latino tiene 300 millones de dólares? Bueno, Slim y... Pero agarran a los... agarran a las esquinas. A los esquineros. Los piperos. Los piperos. Agarran, pero la gente que te advierto lo siguiente. Que vive, que tiene una empresa de narcotráfico. Estados Unidos no la agarran. Tiene dos hechos históricos muy penosos. Es el único estado que ha firmado con otras naciones un contrato de suministro de droga y lo hizo para la construcción del canal de Panamá. Y también tiene... No puede aguantar el trabajo tan duro de esos, y tiene también otro hecho que es el Irán-Contra, en la cual se demostró que el Estado norteamericano mandó a importar o autorizó la importación y permitió la circulación comercial, sobre todo en el área del oeste, la costa de California, de narcotraficantes, con la finalidad de obtener el dinero para comprar las armas que se le suministró a la contra nicaragüense y de Irán. Hicieron toda una triangulación delictiva y fue el Estado, admitida después. Sometieron a la justicia a un coronel. Exactamente. Oliver North, que además él escribió un libro. Famosísimo el libro. Explicando... Él se echó la vaina para no joder al Estado norteamericano. Para no cagar a Ronald Reagan. A Ronald Reagan y el presidente, que fueron los que autorizaron eso. Claro, una vagabundería. Con esa doble moral. Y estos países como nosotros, que somos que seguimos siendo casi casgo. Seguimos siendo una república bananera. Casi casgo. Entonces les hacemos el trabajo a los americanos. No, ellos exigen que le hagamos el trabajo. Porque ellos además nos certifican. Ellos no quieren, exactamente. Ellos certifican y no certifican. Ajá. Y son los que deciden cómo se actúa. Pero esa doble moral también encuentra la complicidad interna de gente que le hacen el juego. Por eso que yo en ese tema no trato siempre de no referirme, porque yo no sé a quién estoy favoreciendo. Sí, es verdad, porque cuando tú emites una opinión, tú favoreces
o perjudicas a alguien. Y sobre todo se perjudica a uno mismo. Por Exacto. ejemplo, lo que yo voy a decir ahora me perjudica a mí. Porque de otra manera no me beneficia en nada. Nada. Porque tú no, Yo digo, ¿por qué el Estado dominicano o el Estado, cualquier Estado de América Latina o de cualquier parte del mundo, tiene que hacer el trabajo de los americanos persiguiendo el lavado cuando ellos no lo persiguen? Porque ellos no lo persiguen, ¿por qué tenemos nosotros que hacer el trabajo a ellos? Y ahora Eso que yo estoy diciendo me perjudica porque con un cacomaco puede decir, pero mira, ese está a favor está del en lavado. contra y está en contra Está a favor del lavado. y está en contra de los norteamericanos, porque no se puede estar en contra de los norteamericanos. Al contrario, yo estoy a favor de los americanos, del país norteamericano, en contra del gobierno americano, eso sí, claro, pero del país sí estoy a favor. Un pueblo que ha sido grande, que cuando usted ve el número, por ejemplo, de premios Nobel acumulados en Estados Unidos, usted ve el desarrollo de las universidades, las investigaciones en física, en matemática, esos premios están reservados bueno. en medicina, siempre están reservados para los norteamericanos porque es una nación No que está promueve. Reservado, es que ellos tienen el know-how. El know-how, No está reservado. Y este premio es para los americanos. No, que ellos tienen la competencia. La competencia. Y tiene Estados Unidos más de 100 universidades que tienen un presupuesto más grande que la República Dominicana completa. Claro. El presupuesto de nosotros no llega ni a un 10% de esas universidades ranqueadas como número uno, que son las que generan los premios Nobel de la más importante ciencia que aportan a la humanidad. Pero también esa misma población tiene ahora mismo, con la cuestión de la droga, usted ha visto los zombies de las ciudades. Lo que se ve en películas ahora se está dando en la realidad. En todas las ciudades de Estados Unidos hay unos grupos de consumidores de estas drogas sintéticas, el fentanilo y esa serie de cosas, que andan por las ciudades como zombies. Y usted lo ve en los parques moviendo la cabeza y desnudo, pasando frío, en este caso ya que entra la temperatura. Mira el descaro de los americanos. Son unos descarados de padre y madre. Tienen un altísimo consumo, el más elevado, el llamado fentanilo, lo que tú acabas de mencionar. Pero estás acusando a México de ser el productor de fentanilo. Pero la misma droga, la cocaína no es dañina. Ahora la cocaína, la coca. Ahora la cocaína, que es un derivado. El alcaloide. El alcaloide. El producto para obtener la cocaína. Todos los químicos. ¿Dónde se produce? ¿De dónde viene? De Estados Unidos, que es la que le suministra a los grandes laboratorios de producción de cocaína. Ellos ponen la coca, pero toda la estructura de refinamiento son suministradas por los Estados Unidos. Para sacar el alcaloide, que es lo dañino. Bueno, ¿por qué lo suministra? Porque es un país industrializado. ¿Y por qué? Porque hay grandes... Pero controlen eso. Hay premios Nobel de química. Controlen eso. Que son químicos. Pero controlen eso. El proceso para la industrialización en ese nivel. Pero ¿y por qué no controlan eso? ¿Por qué no controlan a quién se le venden esos productos y bajo qué circunstancias y qué uso va a tener? Es igual que la venta de armas. ¿Por qué Estados Unidos no controla la venta de armas? ¿Por qué no controla la venta de armas? Porque está garantizado por la Constitución de los Estados Unidos que cada individuo de ese país tiene derecho a comprar armas. Del calibre que sea. El calibre que sea, un tanque de guerra. Si usted puede pagarlo, va y lo compra. Usted da su ID, su tarjeta de Jorge de León, reside en la calle de cuánto. Compró un tanque de guerra. Compró un tanque de guerra. No le preguntan si es un delincuente, no le preguntan si está loco. Yo quiero un F-38, un avión supersónico de eso, para cuando me permitan aterrizarlo aquí en las Américas y romper los cristales. Ya estábamos hablando en una reunión sobre esto. Y mira, dijo una persona, cualquier día un desquiciado americano, está llena la calle de desquiciados americanos, puede ir a un estacionamiento de aviones y decir, yo quiero ese F-15, ese F-18, ya los 15 ya son chatarras. Son obsoletos todos ya. F-35. Como la Constitución lo permite, bueno, le vendieron un F-30 y después va ahí y ametralla y bombardea la Casa Blanca, el Pentágono, todas esas cosas. Porque hay libertad de comprar armas.
Y la industria armamentista es la principal fuente de financiamiento de todos los partidos políticos, de senadores, de diputados y de presidentes. Y después son ministros. Acuérdate que hubo un presidente dominicano, un aberrado nuestro, que auspició y llevó a la presidencia de los Estados Unidos a un ciudadano que era su abogado. Tú no tienes el concepto. Trujillo, el abogado internacional de Trujillo, ¿tú sabes quién era? Richard Nixon. Richard Nixon. Sí. Y lo llevó, métase a la política. Que usted tiene que meterse a la política. Lo metió a la política, lo llevó a senador. No, después no lo llevó a vicepresidente. No fue senador, fue diputado. No, él estuvo en el Congreso. Y después tuvo vicepresidente de Eisenhower. Fue vicepresidente de Eisenhower y de ahí lo llevó a presidente. Sí. Y después lo tumbaron por delincuente, porque Nixon era un delincuente. Pero el origen es... ¿De quién era abogado? De otro delincuente. Entonces, gaje del oficio. Patos vuelan juntos. Vamos a la pausa. Aquí estamos, en la grata compañía, como siempre, del diputado ingeniero Tobías Crespo, Rafael Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Miembro de la dirección política también tú. De la dirección central. De la central. Bienvenido. Buen día. Bien, gracias Nelson, gracias Jorge y también a todos los que siguen este espacio. Afortunado de compartir hoy con ustedes de nuevo. Hace un tiempo atrás estuvimos juntos aquí en Geopolítica. Y nada, vamos a analizar los grandes temas de la agenda. Sí, los grandes temas de la agenda, uno de ellos es que cierra un plazo el próximo 29 de este mes, hoy estamos a 27, 26. Sí. En 3 días cierra un plazo. ¿El 29 o es ahora en marzo? 29. El 29. ¿Cuál es el plazo que hay que cumplir ahí de los partidos políticos? Bueno, la ley de partidos políticos establece plazos para lo que le llaman el pleno de dirigentes o una asamblea de delegados, donde los partidos políticos pues validan la escogencia de los candidatos. En el caso del plazo más reciente ahora, tiene que ver con las elecciones de febrero que van a ejecutarse el 18 de febrero, y en ese sentido pues los partidos políticos, incluso nosotros estamos convocados para el próximo sábado a las 10 de la mañana la dirección central para validar la escogencia y refrendar ante miembros de la Junta Central Electoral, porque así establece la ley ese mandato, los candidatos que fueron escogidos, las plazas que fueron también seleccionadas y la que fueron más reservadas adelante, y las que fueron reservadas. Y las que fueron reservadas. Y más adelante pues hay otros plazos que tienen que ver con los acuerdos, las alianzas, y ya después de febrero también hay plazos para la inscripción de candidatura de nosotros, los diputados, senadores y el nivel presidencial. Pero los plazos más fatales que tenemos próximos tienen que ver con las elecciones de febrero. De las sindicaturas y los regidores y los distritos municipales. Sí, y los vocales, sí. Okay. Nosotros en ese sentido estamos bien. El próximo sábado, como bien le dije, estaremos convocados para validar esa escogencia y a partir de ahí pues arrancar con los candidatos, porque ustedes saben que en las elecciones de febrero hay una alianza que se llama Alianza Opositora Rescate RD, que anunció en sus inicios alrededor de 75 alcaldías, 150 distritos municipales, se van a anunciar creo que 40 más en los próximos días, y eso representa una matrícula de más del 65%, casi el 70% del total del territorio, porque es una alianza territorial en la cual esa alianza busca garantizar para febrero que entonces la oposición ganemos en mayo. Entonces se ha visto como que la alianza que se anunció hace varios meses como que ha ido muy lenta o haciendo agua en algunos puntos por cuestiones de principalía de un partido aquí, de principalía allí, que yo no quiero aquí. Las pugnas tradicionales. Eso realmente
en la realidad, al final, eso va a ser... ¿qué? ¿O es una estrategia de ustedes para desvirtuar los ataques que podrían llegarle? Ahí, como dice el abogado, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Aquí ha habido, por ejemplo, por un lado, el gobierno ha estado tratando con una campaña de propaganda política y de manipulación de revertir el efecto que pueda tener en la población la alianza de 3 de los principales 4 partidos mayoritarios. Eso es determinante. Si tú en un barrio pones a uno a pelear con 3, difícilmente pueda eso. A menos que sea bolsador. Y bien difícil, porque los otros no tienen, cada cual las tiene su artes brazo. marciales. Sí. Y en ese sentido, pero por el otro lado también, cuando se va a una alianza, cada quien quiere tratar de tener la mejor tajada, ¿verdad?, de la ganancia, y siempre se va con un sesgo de negociación para llegar a un punto. Yo te cedo aquí, tú me cedes allá, y van compartiendo espacios de poder y territorial. Pero en este sentido nosotros entendemos que complementar o completar ese ajedrez, esa arquitectura es un poco complicada por los intereses que envuelven, y aquí hay que a veces sobreponer los intereses personales, particulares, sobre los generales. Y en ese aspecto creo que nosotros vamos bien. Hubo un anuncio que en el gobierno no cayó bien, pero también estamos viendo desde el litoral del partido de gobierno un gran fraccionamiento, porque en la escogencia que ellos tuvieron, algunos por encuesta, por ejemplo, pudiera decirte que allá dejaron fuera 22 diputados, y esos diputados están todos muy incómodos. ¿En la circunscripción? No. Yo estoy hablando del partido de gobierno, del PRM, tienen una situación. La ambulancia está activada. Cada Muchísimo, partido pero está también recogiendo. alcaldes que fueron llevados de un partido a otro, que le prometieron que iban a estar en la boleta, pues no ganaron. Y hay que indicar que los candidatos del partido de gobierno, que eran alcaldes y fueron sometidos al escrutinio, perdieron. Cuando tú ves que alcaldes o autoridades electas de un partido en el gobierno son sometidos al escrutinio y no pasan la votación, te dice lo que va a pasar y pudiera pasar el próximo 19 de mayo. En ese aspecto nosotros entendemos que la alianza va bien, Nelson, Jorge, que no hay para qué preocuparse, y que sobre todo también en el escenario se está esperando lo que pase en otros partidos, porque también, como usted habló de la ambulancia, ¿verdad?, y del carro fúnebre, todo el mundo está activado. Aquí hay una cantidad de ambulancias activas, pero también yo creo que al final, en unas 2 semanas, estoy hablando para los plazos de febrero, obligatoriamente los partidos tienen que presentar sus candidatos y completar esa boleta, y entonces trabajar hacia febrero para luego trabajar hacia mayo. Es decir, que esos momentos de turbulencia yo creo que van a pasar en las próximas semanas. A Tobías Crespo, tenerlo en este escenario sin hablar de proyectos de desarrollo, sin hablar proyectos de movilidad, y ahora que se refiere a las ambulancias, los movimientos, el transporte, Tobías fue el generador y el creador y el principal impulsador de la última ley de transporte que está vigente. El transporte... Ya no le gusta hablar de eso, me dijo. No, pero el transporte sigue siendo un caos, y es una de las piezas clave que está evitando el desarrollo rápido de República Dominicana y su inserción a los escenarios importantes de la producción industrial y de la producción de efectos multiplicadores. Tobías, ¿cómo tú juzgas el resultado de la ley en su aplicación y cómo el mercado nuestro ha ido creciendo en términos de movilidad? Tú lo quieres sacar del ambiente político. Deja eso ahí para que la responda ahora. Pero que tú hablas de los problemas que tienen otros partidos, pero en la Fuerza del Pueblo también hay problemas. Por las encuestas, todas las modalidades que ustedes también han aplicado para escoger los candidatos. Siempre, Nelson, cuando hay elementos de competencia, de competitividad, las personas que no logran tener los espacios, pues tienen, incluso es un derecho garantizado, el derecho a
a impugnar esos resultados si ellos entienden que hubo alguna variación, alteración, anormalidad, y están las vías de derecho para eso, ya sea que el mecanismo de escogencia haya sido la encuesta, unas primarias con padrón abierto o con padrón cerrado, o en su caso también la ley establece un pleno de dirigentes, una asamblea de delegados para la escogencia. Luego está la reserva, que es el 20%, y dentro de la reserva hay cuotas también, cuotas de la juventud, cuotas de las mujeres, sí. En ese aspecto nosotros creemos que aunque han habido personas que han estado insatisfechas con los resultados, muchos dicen que las victorias tienen dueño y que las derrotas son huérfanas. Son huérfanas. Sí. Éntrale ahora a lo de Jorge. Sí, en el caso de Jorge, ya nosotros lo hemos analizado aquí anteriormente en este mismo espacio de geopolítica. Nosotros estamos muy frustrados con la aplicación de la ley 6317 de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, porque aunque se había ralentizado su aplicación en el gobierno anterior, perdimos 4 valiosos meses antes de que se designaran las autoridades del Intran, y empezó a dar en marcha el primer aporte de esa ley, que es la reforma institucional. Se eliminaron diversas instituciones que más que aportar lo que hacían era retrasar, entorpecer la planificación, la organización. Y dividir el pastel. Exactamente, al final con muchos presupuestos pero sin resultados tangibles, y se creó lo que todo el mundo aspiraba, una autoridad única que hoy se llama el Intran. Se definieron bien las competencias del Ministerio Público, de la DGC, que anteriormente era la ME, de las alcaldías, que en esa ley, en 126 artículos de los 360, porque es un código y tiene 32 reglamentos, de la movilidad sostenible, tanto de personas como de mercancías, el transporte como actividad económica, como bien usted dice, el transporte es una actividad económica, y el tránsito como un mecanismo de que los ciudadanos se desplacen y se movilicen de un origen a un destino a todos los puntos del país, y los que vienen del extranjero también, y la seguridad vial, ya que nosotros estamos encabezando en el mundo el país con más muertes por víctimas por cada 100.000 habitantes, por encima de todos los países del mundo, y todavía no se ha aplicado la ley en el caso del el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial, que buscaba, por ejemplo, más el impacto de al 2030 reducir a la mitad las víctimas mortales. Hoy aquí mueren 5 a 6 dominicanos todos los días ahí en la calle. Casi todos motoristas. Sí, el 60 al 67% están involucrados. Y la cantidad de tiempo de reducción de vidas productivas que se produce por las mutilaciones y las lesiones permanentes. Sí, eso le llaman a nivel de la Organización Mundial de la Salud, el ABA, la expectativa de vida de una persona con respecto al hombre y a la mujer, que tienen una cantidad de expectativa de vida, y si una persona pierde la vida, por ejemplo, a los 19 años, a los 22, ese costo de esa persona ser productiva para el país, muchas veces, como decía Nelson, que son motoristas, motoconchistas, delivery, son los que llevan el sustento a su hogar, los que llevan la comida, los que llevan el moro, pero cuando terminan cuadraplégicos o parapléjicos, en una cama o en una silla de ruedas, entonces pasan a ser una gran carga para sus familiares, y sobre todo la secuela que deja emocionalmente y psicológicamente, destruyendo familias, porque no es fácil ver un familiar ahí que era productivo y de un momento a otro sin estar enfermo, ¿verdad? Porque y que el sistema tampoco responde. Porque la ley, los accidentes ya no se le están llamando accidentes, yo lo he estado repitiendo. A nivel mundial ya se le ha cambiado, porque los accidentes son inevitables. Son siniestralidades. Se llaman siniestros o colisiones. Entonces, desde el punto de vista de la evitabilidad de esto, el 98% de las colisiones se pueden evitar, porque el 90% está en el factor humano de manera determinante, y el otro 8%, dejo el 2% a causa mayor, un terremoto, un maremoto, un hecho fortuito, ¿verdad? Que no es producto del conductor, sino algo que se presentó. Está en las vías y en el vehículo. Pero aún así, yo identificando el riesgo de que el vehículo está en mal estado, las gomas, de que los frenos, de que está sonando, de que está lloviendo, de que el pavimento hay arena, de que está húmedo, de que hay oscuridad, que viene una curva, el ser humano tiene la capacidad para controlar los otros dos factores, que es el factor vía
Cuando digo controlar es identificando el riesgo, porque aunque la vía esté insegura, tenga elementos que pudiesen provocar accidentes de tránsito, en la observación y en la prevención. Puede bajar la velocidad. Puede bajar la velocidad. Por ejemplo, a veces uno está detrás de un camión que está tirando piedra para atrás y se mantiene ahí, y al final tira ese camión un fuetazo con una piedra para atrás, te rompe el vidrio, te puede provocar un accidente, pero también tú estás observando en un momento dado que el vehículo está sonando, que hay algo raro, y tú puedes pararte a la derecha. Es decir, hay elementos que ya el factor humano puede identificar, puede prevenir y puede evitar que ocurra o una muerte o una lesión. Y la autoridad jugar su papel, porque ese mismo camión que tú mencionas no debería estar circulando sin su protección. Su protección. Entonces, esos son los... Las ruedas lisas. Exacto, los detalles mínimos de la inspección accidente. técnica vehicular juega un factor preponderante que está en la ley. en el vehículo. La revisión anual. La revisión anual. En algunos casos incluso se establece que cuando los vehículos son para transporte de pasajeros y de carga, que se utilizan con mayor regularidad, es decir, más horas de uso, debería ser cada 6 meses. Por ejemplo, en las terminales y en la parada y en los peajes debería inspeccionarse, porque la mayoría del transporte de carga pasa por los peajes y una gran parte entra aquí al Distrito Nacional. Pero la inspección juega un rol importante para que ese vehículo de manera frecuente, vuelvo y repito, no es lo mismo yo que dejé mi vehículo 8 horas, de 8 a 5, parqueado ahí, me retire a mi hogar, que un vehículo que sea utilizado de manera frecuente, se desgasta a nivel eléctrico, a nivel mecánico, a nivel de los componentes de freno, de bandas, de gomas y todo lo que es mecánico. Todavía, pero es que la política del Estado está en incentivar precisamente lo que está ocurriendo, el caos. Fíjate lo que sucede con el sistema financiero. Nosotros tenemos ahora mismo 2 ferias montadas anualmente. Las dos principales. 4 a final de año. Pero las principales son de las 2 instituciones financieras más importantes. Sí. Más grandes. Más grandes. Más importante. Sí. Porque el que tiene su chelito en un banco pequeño, eso es importante. Sí. Entonces, cuando tú ves la política del Estado, no regularizan eso. Aquí no se debería permitir una tasa diferenciada, por ejemplo, entre el interior del país y la capital. El financiamiento para la capital debería ser más caro que para el interior, de una manera de incentivarlo. Pero medidas restrictivas que se requieren para ir organizando el tránsito. Por ejemplo, no debe vendérsele un carro a nadie que no tenga un parqueo, como es en Japón. Usted primero tiene que verificar, usted tiene un parqueo, entonces se le vende un vehículo. Usted tiene un derecho, y no solamente el derecho, sino que se rifan las oportunidades. En el Estado solamente se va a permitir 100.000 nuevos vehículos y se rifan esas 100.000 oportunidades. Lo que pasa, Jorge, es que en esos países el transporte público funciona y la gente está obligada de lunes a viernes a utilizar el transporte público. Aquí no funciona. No, un caos. El transporte público, si aquí funcionara el transporte público, esas ferias no anunciaran 6.000, 8.000 millones de pesos de ventas en vehículos, que no estamos opuestos a la feria, déjeme decirle. Ahora, el resultado de esa feria indica un fracaso de la política de transporte y de movilidad colectivo, porque la apuesta debe ser a la colectivización. Cuando tú introduces, por ejemplo, vehículos de mayor capacidad, metros, trenes, tranvías, teleférico, y el transporte público funciona, la gente solamente utiliza su vehículo personal para salir los fines de semana, y ni así, porque si hay conectividad entre todos, porque incluso el transporte masivo colectivo es más seguro. Es muy difícil un atraco, una violación en un transporte colectivo, en una guagua, un bus, en una onza, que a la diferencia de un motoconcho o de un carro de concho, que es de menos plaza y hay mayor permisividad o contacto entre las personas. Entonces nosotros entendemos que así como la apuesta debe ser la colectivización, el Estado debería, y eso contrarresta, por ejemplo,
que tú prestes a altos interés y prestes para vehículos a una tasa más baja que al sector agropecuario o a sectores productivos, a emprendedores, a la MIPYME. Yo creo que el sector financiero debería jugar un papel y reanalizar, porque no estamos opuestos, vuelvo y repito, a la feria. Y el Estado. Pero aquí los vehículos cada año, hubo un año que creció un 7% en los gobiernos de Leonel Fernández, pero porque también la economía, el movimiento de la economía, del dinero, promueve eso. Pero el parque vehicular aquí crece de 4 a 5% promedio, 3, 4, 5. Y las vías no crecen en esa misma proporción. Lo que te dice que por cada vez que vienen todas esas ferias que entran esos vehículos, sin decir de los vehículos usados que entran alrededor de 6.000 unidades, 60.000 unidades todos los años de vehículos. Y además no hay desplazamiento, no salen vehículos. No. Sale una menor cantidad porque ¿cuánto? No le dan de baja del parque vehicular. No, en algún momento salen vehículos que ya tienen una gran cantidad de tiempo o vehículos que en un choque, ¿verdad? Son eliminados como salvamento. Sí. Pero como tú dices, la ley establece una política para los vehículos que tengan sobre todo transporte público de pasajero y carga, no transporte personal, individual. Años de fabricación, es decir, que la autoridad, la DGC, vaya sacando junto con el Intran vehículos, por ejemplo, motocicletas, creo que son 7 años, vehículos tipo sedán 12 años, microbuses, minibuses 15 años, luego los vehículos de carga 20 años y hasta 25 años. Ya después de esa cantidad de tiempo, los vehículos, vuelvo y repito, transporte público de pasajeros y transporte de carga, porque son los que más frecuencia de uso tienen que un vehículo personal, pero aquí lo importante, yo siempre digo, porque la ley establece 3 políticas públicas, es la inspección técnica vehicular. Es decir, más que el año, aquí, por ejemplo, yo fui a Cuba una vez en el 2007 y habían vehículos del año 59, cuando derrocaron, ¿verdad? Sigue siendo de la misma fecha. Y los vehículos están con aire acondicionado, en buenas condiciones, tú abres el bonete y ves todo ahí bien cuidado, y esos son los vehículos que circulan ahí. Aunque se dice que con el tiempo todos perdemos capacidades de operación y de funcionamiento. El tema que tú, Jorge, yo y todos los que nos están mirando, andamos en la calle y nos encontramos con cualquier cantidad de chatarra de transporte público, sin luces detrás, sin luces delante, carrocería deteriorada, amarrado con alambre. Entonces, o con una carga inadecuada. Exactamente. Pero, por ejemplo, los vehículos de carga, yo no sé si es opcional, unos cosas que tienen que cortan en los laterales de la goma. Eso debería estar eliminado y las autoridades se hacen de la vista. O sea, la ley aquí es opcional. Es que eso debería ser. No, está prohibido. Lo que te digo es que la autoridad, la DGC, a estos vehículos, no sé si ustedes lo han visto, que son una goma que tienen unos elementos punzantes, unos ganchos, que eso es para destruir. Es decir, al que tú agarras ahí en la vía le destroza todo. La movilidad juega un papel determinante, pero el modelo que estamos desarrollando es sumamente complicado. Estamos predicando una cosa y haciendo otra. El 80% de los vehículos que están circulando en horas pico son privados y están circulando con una sola persona. Nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de asientos libres disponibles que el Estado ni regulariza, ni penaliza, ni utiliza. Yo quiero que tú vayas y grabes en la Churchill con Kennedy, en horas pico, cuando salen las personas a pie de la línea del metro, una gran cantidad a esa hora saliendo de sus trabajos, 5 y media. Entonces tú tienes la guagua del corredor que viene desde la Jacobo Masluta, ya desde la Charle, y conecta a mi circunscripción, pasa por la República de Colombia y llega hasta la Churcha allá abajo, hasta la feria ganadera, y entonces tú vas a ver más gente haciendo, primero una gran cantidad de personas que no tienen el pasaje para coger un transporte y se van a pie, suben casi hasta la 27, cuidados y más lejos, a pie porque no tienen el otro pasaje, porque pagan en el metro un valor muy ínfimo, subsidiado sobre todo. Pero entonces, en la calle que está antes de la Charles Sommer, ahí hay una parada de motoconcho. Y hay más gente haciendo fila en la parada de motoconcho que en la parada del
del corredor. Ustedes saben que el corredor son vehículos de mayor capacidad y entonces yo veo esa situación y yo digo, pero esto fracasamos, porque si se supone que el transporte debe ser masivo, colectivo, pusimos un corredor, ahí eliminamos la onza, pusimos el pasaje de 15 pesos a 35 pesos. Estoy hablando de la política de este gobierno, la distorsión. Y se eliminaron los carros. Y los carros no se eliminaron nada, hermano Nelson. Esos carros, ellos se comprometieron a pagarle los carros en 8,000, 10,000 y 12,000 dólares a los propietarios, y al no pagárselo, porque ellos no han logrado la curva de equilibrio, lo han movido, eso, porque esos carros eran para deschatarrizarlo. Lo han movido a la San Martín y a otros corredores. Es decir, que al final, y yo lo digo responsable, es una estafa, porque los carros debieron de dársele de baja, como decías tú, deschatarrizarlo y que no sigan circulando, porque en todo el sentido no es sacar los vehículos independientes ni colectivizar, sino que alguien se gane un dinero en las guaguas, en el corredor, saquen la onza, te pongan el pasaje de 15 pesos a 35 pesos, y entonces tú ves la distorsión de que la gente prefiere pagar un transporte más caro en el motoconcho y 2 personas y más inseguro. No sé si me entiendes. Sí, graben eso, no lo digo yo. Vayan en horas pico, lo pueden hacer también aquí muy cerca de aquí, es en la Núñez de Cáceres, el corredor de la Núñez. Ocurre lo mismo, una parada de motoconcho con Kennedy, y tú ves más gente haciendo, y tú dices, pero la gente, un transporte más menos seguro, es decir, peligroso, más caro, porque un motorista te cobra 75, 100 y hasta 150 pesos, y en el corredor es más barato, y la gente prefiere usar el motoconcho que la guagua que anda vacía. No sé si me entiende, y con aire. Entonces, ahí el gobierno debe analizar ese esquema de negocio, porque de verdad que fracasó. Pero eso debe ser una distorsión colectiva. Hablo de la distorsión colectiva. ¿Fracasó la ley? La gente... No. Fracasó los que han intentado aplicar la ley. No, pero es que la gente tiende a... ¿Cómo se puede decir? Tiende a asumir una conducta totalmente distorsionada de sí mismo. Buscar puerta trasera. Una puerta trasera que no le resuelve nada, porque coge un motor que se moja. Le pueden chocar. A eso te digo que dos gente en motores, si no uno solo, porque también la ley prohíbe que nada más sea una sola persona. Y la teoría del cono, tampoco es, la teoría del cono en la movilidad, eso es gravísimo lo que está ocurriendo. Todo lo quieren resolver con un cono. Hacemos una fila de conos, la planificación vial que se hizo estructuralmente planificada no funciona. Los semáforos tampoco funcionan. El cono debería ser la ley. El cono debería ser la ley del cono. Yo fui director general de tránsito terrestre 6 años, 2004-2010. Y el Estado construye las vías, los ciudadanos y la planifica. Las planifica por los próximos. Sí, hay una planificación, aunque uno entienda que no, hay una planificación, porque en Obras Públicas hay una dirección general que se llama de planificación, desarrollo e inversión. Construye las vías, les da mantenimiento, las señaliza, le pone las aceras, los contenedores para los peatones, te construye los puentes peatonales, te pone los semáforos. Y cuando tú ves que nosotros como autoridad, digo nosotros porque todos somos parte del problema y debemos ser parte. Genio y se inventó el cono. Tenemos que poner el cono o la isleta central, los pilotillos, los famosos pilotillos, la isleta central, que son un peligro. Que lleva a cómo el salvajismo del caos, de la mentalidad del dominicano, que aún nosotros poniéndole todas esas comodidades para que la gente se conduzca por cumpliendo la ley, hay que ponerle una barrera física. Es decir, la barrera física es la última opción que se tiene con el que es violador y como dices impedernido, que como quiera va a violar. Entonces tú le dices, bueno, pues si vas a violar, estrállate ahí en ese muro. Y aún así la gente quita los muros, choca los muros, elimina los muros y quita los muros, porque la doble raya amarilla ya te dice que aunque no esté el muro, es una barrera física. No se puede pasar. Eso es un muro. Es decir, eso es un muro lógico. Un muro legal. Así es que te está establecido en la ley. Entonces, ahí es que lleva a que cuando el ciudadano no viola la ley, lo que debe resolver el problema es el régimen de consecuencias. Pero el muro de la expresión más alta de eso es el policía acotado. ¿Por qué en un colegio tienen que tener 2 policías acotados en la puerta de entrada si eso puede funcionar solamente para las horas de salida y entrada? ¿Qué hace un policía acotado de madrugada interrumpiendo el tránsito? Porque te lleva al salvajismo de los conductores y no cumple. Pero también no cumplimos los peatones. Nada. A veces tú ves
que hay un puente peatonal Y no lo usan. y se van por abajo provocando un accidente. Los perros suben por el puente y los que son la gente por abajo. Entonces el perro tiene una mayor capacidad para salvar su vida. Es decir, entonces el perro Se invierte el raciocinio. Bueno, pero el perro tiene un instinto de sobrevivencia claro. mayor que nosotros. Tú sabes que en eso tengo una frase acuñada que lo tipifica. Tenemos perros muy inteligentes que sacan a una serie de personas a pasear. Y pasa con los pasajeros Por que no quieren decir coger animales. los choferes en cualquier punto. Sí. Y debe ser en las paradas. Ah, no pasajeros, olvídense que ahí se van a parar. Tobías. Siempre es interesante hablar con Oye, Tobías. pero interesantísimo. Siempre quedan muchos temas. En 30 segundos, ¿hacia Bueno. dónde va la fuerza del pueblo? Bueno, nosotros vamos de manera indetenible hacia la conquista del poder. Primero en febrero, ganando la mayoría de posiciones en la parte municipal. Y en mayo, 19 de mayo, a ganar en primera vuelta. Miren, el único líder en la República Dominicana, porque Leonel es un líder del país y un líder internacional, ya no solamente pertenece a la Fuerza del Pueblo, tiene simpatías en el PLD, en el PRD, en el Reformista, en todos los partidos. Es Leonel Fernández. Le ganó a Peña Gómez, un líder de masa, un líder internacional, en 2 vueltas. Le ganó a Hipólito en el 2004, en primera vuelta. Le ganó en una reelección a Miguel Vargas en el 2008, en primera vuelta. Logró en el 2012, 2016, que Danilo Medina fuera presidente, y de manera indetenible todo está apuntando a que, como siguen las cosas, como está la economía, como está la inseguridad, la falta de empleo, la improvisación, en la calle no hay dinero, no hay agua, no hay luz, los servicios están deteriorados, todos los servicios públicos están deteriorados, y esta gente nada más gobiernan para 4 años, y la historia está ahí. Leonel será presidente, si Dios lo permite, por 4ª ocasión, y con la fuerza del pueblo llegaremos al poder. Gracias, Tobías. Gracias a ustedes. Allá nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Dios mediante.